Profesor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Patricia, el Magisterio del SUTE te agradece por esta invitación. Un tema sensible definitivamente es el retorno a clases, que queremos que sea exitoso y queremos que sea en las mejores condiciones, pero siempre debemos partir de la realidad. El mismo ministro de Educación ha señalado que el tema central, que es infraestructura, tiene un déficit de más de 158.000 millones de soles. ¿Se retrocedió al respecto? Se ha agudizado la mirada de postergación y desatención que tiene la política o la clase política para con la educación, que es un tema de discurso, que es un tema electoral, pero que no es un tema de confrontación directa y decidida de parte del Estado, de parte de los gobiernos. Y ese solo dato te describe pues cómo está la educación en el país. Y ni que hablar de, por ejemplo, en marzo, y el SUTE lo ha venido sosteniendo, las herramientas tecnológicas, tú lo decías, son parte de la segunda revolución industrial, estamos en la cuarta revolución industrial, te está diciendo que en tiempos también en donde la virtualidad es fundamental, estamos bastante mal. El tema de alimentación, escuchaba al alcalde de Lima que decía que más del 70% de alumnado está con anemia, o de la niña está con anemia. Personas que trabajaron el tema de Jaliwarma, por eso no entendían por qué Jaliwarma no siguió funcionando en pandemia, porque claro, el chico no va al colegio, pero se puede ir a recoger su ración de alimentos, ¿no? Y aquí es negligencia, es desidia, es mirada de desatención a la educación. Si uno continúa el tema de capacitaciones, que es aspecto importante para un buen retorno, ahí hay dificultades de parte del mismo Ministerio de Educación. El tema de soporte emocional, retornamos de 2 años de pandemia, en donde según la misma UNESCO hay 10 años de retroceso en el aprendizaje y ha debido haber un trabajo sostenido con los alumnos en el tema de soporte emocional, también con los padres de familia, también con los mismos docentes. Y no ha sucedido y no hay la mirada de atención tampoco en ese sentido. Entonces, este año está complicado y si a ello sumamos el tema geográfico, climático que está afectando en algunas regiones del país, el tema de convulsión social, consideramos que el objetivo que compartimos y deseamos que se concrete, de que el 13 de marzo se inicien las clases, tiene que recoger o recibir de parte del gobierno una decisión política muy comprometida, un trabajo intersectorial y por supuesto la participación del magisterio desde el mismo 1 de marzo, día hábil de marzo, para ver la manera de asegurar la presencia de los alumnos, asegurar que las instituciones tengan lo elemental, ¿no? Lo elemental. Se trata de acelerar el carro, ¿no es cierto? Acelerar el carro. Nadie está pidiendo que las clases no empiecen, porque además hay que decirlo, por cada día que se pierde de clases se afecta al alumno, pero también al profesor. El profesor se le multiplica el trabajo por 4, ¿no? Así es. Una de las mayores complicaciones que he podido observar conversando con distintos profesores es que post pandemia, o sea, el regreso a clases, les han llegado chicos. El que tenía celular para captar la clase avanzó mucho más que el que le llegaba la información tarde, mal y nunca, es decir, en distintos niveles de desarrollo y emocionalmente muy golpeados, ¿no? La conectividad ha sido una gran limitante en tiempos de pandemia o en tiempos de aparente normalidad. Sigue siendo un problema porque el Estado, a pesar del tiempo transcurrido, de esta necesidad manifiesta, no ha hecho nada. ¿Por qué insistían en dar computadoras cuando podían dar celular? Y yo decía, denle celular, más barato, más fácil, todo el mundo tiene acceso y con plan de datos, ¿no? Se han desarrollado contratos con operadoras de telefonía que resultan sospechosos y de poco beneficio para el magisterio, que al final tenía que desarrollar ese trabajo en base a sus planes de pago, compromisos personales, contratos personales con operadoras de telefonía, ¿no? El Estado, indudablemente, en 200 años de república, no ha mirado la educación con prioridad, ¿no? Y por eso nosotros en este año pasado, en la discusión del presupuesto, le decíamos al Congreso de la República, le dijimos al señor Castillo, que era mi maestro, es la oportunidad para cumplir con la Constitución, es la oportunidad para mirar con ojos de centralidad y demostrar que estamos preocupados por la educación. Creemos que esa oportunidad se ha desperdiciado. Increíblemente, el gobierno o el Ministerio de Educación ha devuelto al Tesoro Público el año 2022 cerca de 3.500 millones de soles. Y cualquiera diría, se pide el 6% y no hay dinero, y el dinero sobra y se devuelve. El tema para nosotros es capacidad de gestión. Ha habido mucha gente inepta en el Ministerio de Educación y, por supuesto, una mala disposición de los recursos que no se destinan para las cosas que absolutamente son necesarias.
Me da risa porque la cantidad de gente que defiende esta Constitución, yo estoy entre ellas, pero no defiende el hecho de que se cumpla, ¿no? O sea, estoy entre ellas en el hecho de que me parece que esta Constitución puede tener cambios, pero no hay que darle tanta vuelta al tema porque va a ser lo que retrocedemos. Pero ahí están cosas que a todos nos parecen bien y que no se cumplen, ¿no? Hay gente que se cierra en la defensa de la Constitución y nosotros consideramos que ahí lo que debe primar es la objetividad. Si uno analiza solo el capítulo de educación del artículo 13 al 19, va a encontrar que hay una insinuación, si no actitud evidente, de parte del Estado de promover, auspiciar la escuela pública, la educación privada y no la escuela pública. Todo ello va en desmedro de la escuela pública y consideramos que aquí tiene que haber obligatoriamente una revisión. Y si uno va a los otros aspectos de la Constitución, va a encontrar que no hay perfección, pues, y tiene que ser cambiada, ¿no? ¿Ustedes están por el cambio de Constitución total o aceptarían cambios parciales que mejoren el aspecto? Nosotros consideramos, Patricia, y lo hemos señalado, de que aquí no se le puede privar de su derecho al pueblo, que es el dueño del poder, a efecto de que él se manifieste y diga si quiere o no una nueva Constitución. Nosotros podemos decir sí, los que defienden la Constitución pueden decir no. Me parece que lo más democrático es que el pueblo se manifieste, y eso dentro de un marco de debate nacional en donde las posiciones diversas, en contra o a favor, también acrediten quién tiene la razón, ¿no? Y hay que decirlo, el SUTEP ha sido uno de los gremios más contrarios y más críticos del régimen de Castillo, es decir, no el cambio de Constitución, que repito, yo pienso que no es, ¿sabe qué pienso? Profesor, que no es el mejor momento, todo está muy molesto y no me quiero imaginar qué Constitución va a salir de un grupo, o sea, una población que está muy molesta, tal vez no es el momento, pero en fin. Estamos de acuerdo, ¿no? Consideramos que en todo momento, y eso ha tratado siempre de hacer el SUTEP, partir de la realidad y responder a conclusiones que tengan como sustento la objetividad. Y consideramos que esta Constitución tiene que ser reformada, cambiada, pero tiene que la clase política evidenciar ante el pueblo que tiene que estar en sintonía con él. Indudablemente, sí, claro. La gente quiere cambios y está además descontenta después de 30 años de neoliberalismo, en donde los privilegiados y los que han mejorado su situación son unos pocos y los más somos los perjudicados. Ahora, también hay que tener en cuenta que podemos caer en manos de personas, y ahí va mi pregunta, va en manos de representantes y que ustedes ya tuvieron la pésima experiencia, ¿no es cierto? Este Congreso, las medidas que ha sacado han sido todas, digamos, que si la palabra tal debe estar en tal lugar, que si el contenido, o sea, cosas que para el magisterio no son un problema, que no lo reconocen como problema, ¿no es cierto? La educación con enfoque de género, con tolerancia, el magisterio considera que eso se puede perfectamente y lo han llevado a cabo sin ningún problema. Entonces, también tenemos el riesgo de caer en manos de gente que cambie la Constitución justamente como no necesitamos, ¿no? Claro, mira, el SUTEP ha tratado de tiempo atrás de tener una posición coherente y actuar en función también de sus acuerdos, ¿no? Como tú decías, el tema de enfoque de género ha sido un trabajo desarrollado por el SUTEP, de alguna forma también pionero, yendo contra la corriente, pero hemos sido firmes. El tema de preocupación por la educación y los grandes problemas que tiene. El tema de defensa de la democracia también ha sido una constante en nuestro gremio. Eso nos ha merecido seguramente el ánimo de desaparecernos, el ánimo de destruirnos. Lo cierto es que esos intentos han fracasado en el tiempo y, como tú decías, hemos sido, incluso con el gobierno anterior, en atención a sus errores, a su ineptitud y a su corrupción, combatida por el SUTEP, ¿no? Ahora, ha habido cambios raros en los últimos tiempos. Por ejemplo, los cambios en el número de integrantes del Consejo Nacional de Educación, la forma como se les elige, lo que ha pasado con la SUNEDU, que más allá de aceptar o no el cambio que finalmente aprobó el Congreso, no sé bajo qué principio, porque a nadie le parecía que en la SUNEDU había un problema, no por lo menos a los estudiantes, ¿no es cierto? Y ahora tenemos un consejo directivo totalmente cuestionado, no completo, que se va a hacer cargo nada menos que de la calidad educativa. ¿Le parece que hay un compromiso con la calidad en algún punto? ¿Cómo los ha afectado lo del Consejo Nacional? Mira, hay temas en educación que están preocupándonos porque vemos que hay un gobierno y un ministerio que no se deja ayudar, que tiene problemas que enfrentar y los enfrenta de la peor manera. La SUNEDU es un tema en donde el objetivo central es nuestro convencimiento
es alejarse de la calidad, que es lo que toda la sociedad misma espera de la educación. Hay que reconocer que gracias a SUNEDO las universidades públicas tuvieron una inyección de recursos. Y ¿no? un poco el freno a toda la empresa privada que no preocupaba en calidad, sino en el lucro, pensaba desarrollarse en educación y que ha tenido ahí un freno. Entonces, ahí me parece que hay una mirada errónea. Lo otro, en educación básica, el nombramiento de maestros. Ha salido un dispositivo legal el día sábado en donde la afectación y la vulneración al magisterio se concreta, y lo que ha dicho el ministro en la práctica lo contradice. Él nos señaló que impere la razón, y eso se va a traducir en una norma que recoja lo que la gente quiere y que no transgrede el marco jurídico. Resulta que el año 2020 por la pandemia no hubo nombramiento. El 21, el 2022 la prueba se filtró, perdón, el 20 no hubo por la pandemia, el 21 por la filtración de la prueba se anuló, el 22 no había nombramiento, 3 años, y este año 23 se quiere impulsar el proceso del 2022 para que recién el maestro esté nombrado el año 2024. De manera muy sutil, 4 años han pasado y el nombramiento, que es el deseo natural de los trabajadores, se ve frustrado. ¿Qué le hemos dicho al ministro y en qué quedamos en su oportunidad? Que iba a haber un proceso el año 2023 en atención a la realidad y los hechos que enfrentamos, y que este proceso iba a culminar más o menos en noviembre, iba a generar ahí los nombramientos. Y que estos nombramientos, dentro del marco jurídico, protegidos por la normatividad, iban a tener vigencia desde marzo del 2023. La norma dice todo lo contrario. El bono, que es un derecho obtenido en la negociación colectiva por el SUTET, 950 soles, el ministro de manera pública ha dicho que iba a ser entregado en enero. Resulta que después dijo el 10 de febrero en Lima, y a la fecha no hay entrega de bono. El tema del primer ministro, que señalaba educación cívica como un curso fundamental en tiempos en que la ciudadanía debe ser manifiesta, vamos a preocuparnos. No hay nada más allá del discurso. El tema de 1.000 billones para la deuda social, que en el discurso ante la presentación del gabinete ante el Congreso de la República, el primer ministro lo señaló, hasta ahora igualmente no hay nada, y estamos preocupados porque lo que estamos observando es demagogia y nada de hechos concretos. Y el magisterio y la población está con un malestar que la primera provocación puede de nuevo generar una situación que nadie quiere, pero a la que el mismo gobierno arrastra a los dirigentes para encauzar esta situación. Yo siempre digo, si lo que quieren es que esta Constitución no se cambie, ¿qué tal si empiezan a respetarla? Las reglas que ya están, los profesores no están pidiendo que se vaya en contra de nada, no están pidiendo que les cambien las reglas, están pidiendo, oye, acá me dijiste, acá pusiste, acá me aseguraste, ¿no? Entonces, no te puedes burlar de tu propia ley, porque entonces la gente va a pedir que pongas otra, ¿no? Patricia, la Constitución dice 6%. El Congreso, con propuesta del Ejecutivo, ha destinado el 4,1%. La negociación colectiva, artículo 28 de la Constitución, derechos de los trabajadores, ha establecido un bono excepcional. No se hacen los esfuerzos para cumplir. El nombramiento que está consignado en el artículo 15 como ingreso a la carrera pública magisterial, el nombramiento de los mejores, que es lo que pide el SUTET, se posterga cada año con distintos pretextos, y hoy se quiere llevar este proceso al 2023. Y nosotros le decimos al Ministerio que en este aspecto debe retroceder, sujetarse a la normatividad, y conforme se coordinó para marzo del 2023. Me imagino, profesor, que no está con ganas de sumarse al laberinto, pero ¿cuáles son las medidas que van a tomar los profesores en caso llegamos al 13 de marzo sin condiciones mínimas, ¿no?, establecidas para que los alumnos vuelvan a clase? En el terreno nacional, del cual los maestros no podemos estar aislados, nuestro acuerdo ha sido el siguiente, ¿no? Trabajar de manera coordinada y organizada con el movimiento social y sindical para que la clase política actúe en sintonía con el pueblo, y esto es adelanto de elecciones, y nosotros lo proponemos, un referéndum constitucional, y ahí está para debatir. En el plano de la educación, igual ser parte de la solución, y en el caso del inicio de clases, participar de manera activa para que sea el 13, y todo aquello que sea condición para el magisterio, para asegurar esto, vamos a participar y vamos a subordinarnos. Muy bien, profesor Lucio. Estábamos conversando con el profesor sobre, hemos tenido la semana pasada un grupo importante de maestros cuyos colegios han sido premiados por haber tenido prácticas creativas e importantes en un concurso que se llama Volver Mejor.
y conversábamos con el profesor Lucio lo mezquinos que puede ser el sistema de educación, porque un concurso hecho con todos los principios de calidad y todas las garantías, que además la plata no va al maestro, va al colegio, para que el colegio pueda implementar mejores prácticas, no emiten una resolución de felicitación que, vamos, profesor, no cuesta nada, cuesta una firma, ¿no? Los últimos tiempos, Patricia, han demostrado que en el magisterio hay un deseo desesperado por cualificación. Claro, porque es importante para su carrera, ¿no? Por supuesto. Ahí hay una demostración de responsabilidad con la opinión pública, los padres de familia y con la profesión misma. Dos, el gobierno anterior, por ejemplo, la ley de reforma magisterial dice, y lo hemos conversado contigo en varias oportunidades, aquel que tiene maestría, un bono excepcional. Así es. Hasta ahora, en 2012 se promulgó la ley, hasta ahora, 2023, el gobierno no cumple. Este tema que tú dices de compañeros que demuestran cualificación, solvencia, idoneidad profesional, se obtienen premios y el Estado que debe, o el gobierno que debe intervenir de manera inmediata para valorar, reconocer, estimular a estos profesionales, no lo hace. Y son premios en los cuales, como tú decías, el gobierno es el que sale beneficiado, no el docente. El esfuerzo de los docentes asegura ello. Debería haber esa respuesta inmediata de parte del gobierno para premiar a estos maestros solventes, capaces, profesionales. Por supuesto. Nos llenamos la boca hablando de meritocracia y cuando la meritocracia funciona, le damos la espalda. ¿Verdad? Somos un país maravilloso, francamente. Una firma, señores. Si no pueden sacar una resolución de felicitación, no me puedo imaginar lo que le cuesta al profesor Lucio del SUTEP y a todos los maestros del Perú pedir cosas más complicadas. Muchas gracias, profesor. Gracias. Esperemos que las cosas por lo menos empiecen a andar porque la vuelta a clase está a la vuelta de la esquina y no le podemos seguir fallando a los chicos como les hemos fallado sistemáticamente en los últimos años. Eso esperamos. Gracias.